Nosotros somos el grupo número 9 y este es el informe de la práctica presencial número 2 de la materia microondas por SAIE. El informe es acerca de la T mágica. Los integrantes son de la Rosa Rebeca, Sánchez Hugo y Zambrano Luis. La T mágica consiste en la combinación de divisores en T, uno en serie y otro en shunt. La T mágica tiene un comportamiento en frecuencia bastante plano, salvo pequeños desequilibrios en la adaptación que se ajusta con un pequeño poste en la unión de las guías. En la parte de abajo podemos visualizar cómo es la figura o la forma de la T mágica. Estos dispositivos son pasivos, usados en el campo de la radiotecnología. Acoplan parte de la potencia transmitida a través de una línea de transmisión hacia otro puerto, y a menudo son usados en líneas de transmisión dispuestas lo suficientemente cerca para que la energía que circula a través de ella se acople una a la otra. Las líneas de transmisión acoplador. Un acoplador tiene 4 puertos: una entrada, una salida, un acoplado y un aislado. En algunos de los acopladores, la línea principal está diseñada para operar en alta potencia, mientras que el puerto acoplado se puede usar como conector pequeño SMA. En la parte superior podemos ver cómo está constituido el acoplador direccional con sus respectivos puertos de entrada, de salida, acoplado y aislado. El factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento representa una propiedad primaria de un acoplador direccional. Los acopladores direccionales son especificados en términos de exactitud en la frecuencia central de la banda de operación, dado por la relación que tenemos en la parte inferior. Las pérdidas. En un acoplador direccional ideal, las pérdidas de la línea principal desde el puerto 1 al puerto 2, debido a la potencia acoplada al puerto de salida, son las siguientes. Esa que estaba por la relación que tenemos en el recuadro blanco. Las pérdidas por inserción son aquellas que serán de la combinación de las pérdidas de acoplamiento, pérdidas de dieléctrica, pérdidas del conductor y pérdida por error. El aislamiento se puede definir como la diferencia entre niveles de señal en dB entre el puerto de entrada y el puerto aislado, estando los otros dos puertos conectados a cargas adaptadas, dado por la siguiente relación. La directividad está directamente relacionada con el aislamiento y está definida por la relación siguiente, donde P3 es la potencia de salida del puerto acoplado, P4 es la potencia de salida del puerto aislado. La directividad es muy alta en la frecuencia de diseño de una función más sensible a la frecuencia, debido a que depende de la cancelación de los componentes de la oscilación. Acopladores direccionales de baja frecuencia. Para las frecuencias más bajas es posible una implementación compacta de banda ancha mediante acopladores unidireccionales. Una señal entra por uno de los pares de línea, un transformador reduce el voltaje de la señal y el otro reduce la corriente, además de la impedancia que está adaptada. El signo relativo del voltaje inducido a la corriente determina la dirección de la señal de salida. En la actividad número 1 se realizó el siguiente montaje, donde se utilizaron guías de ondas cortas, guías de ondas largas, los detectores AC y el adaptador. Los cálculos de laboratorio se basaron en la fórmula de la regla de 3 para así quedar de esta manera. Con acople a la puerta de salida abierta, para SWR igual a 1, tenemos que el voltaje V sub 0 iba a ser de 192 mV. Para la puerta de acople de salida cerrada, con SWR de 0.15, tenemos un voltaje V sub 0 de 28.8 mV. Para la puerta de salida de acople abierta,
con un SWR de 0.6 tenemos un V sub 0 de 115.2 milivoltios. Y para la puerta de salida de acople cerrado con SWR igual a 0.65 tenemos un V sub 0 igual a 124.8 milivoltios. Otros cálculos de carga fueron: para cargas balanceadas, SWR igual 0, ¿verdad? Teníamos un V sub 0 igual a 0 milivoltios. Con puerta abierta y con impedancia de carga, teníamos un SWR igual a 0.45 y así obteníamos un V sub 0 igual a 86.4 milivoltios. Un cortocircuito y con impedancia de carga de 8 ohmios y un SWR de 0.65 teníamos un V sub 0 igual a 124.8. Para compuertas o circuito abierto y cortocircuito teníamos un SWR de 0.85 para el coeficiente del ROE y un V sub 0 de 163.2 milivoltios. La antena. La antena es un dispositivo que sirve para transmitir ondas de radio. Convierte las ondas guiadas por la línea de transmisión, que es el cable, en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre. En el laboratorio visualizamos muchos modelos de antenas, entre los cuales estaban la antena slot, que es una antena constituida por una ranura dentro de un plano conductor. Es ampliamente utilizada en el campo de las microondas. Teníamos la antena Baldwin. Está constituida por un conjunto de tubos de acero, de los cuales 4 están fijados alrededor de un plano de soporte, distanciados en 90 grados uno del otro. La impedancia del centro es de alrededor 75 ohms, por lo tanto la antena puede ser alimentada directamente por una línea de transmisión. Otro de los conceptos utilizados o aclarados en el laboratorio fue lo que es el patrón de radiación, el cual es un diagrama polar gráfico que representa intensidades de los campos o las densidades de potencias variadas en posiciones angulares en la relación con una antena. La ganancia directa y la ganancia de potencia son la relación de la densidad de potencia radiada en una dirección particular con una densidad de potencia radiada del mismo punto por una antena de referencia. Vimos también lo que es un balun que es utilizado para la simetrización de la corriente, y su funcionamiento principal es que es reversible y puede tener un efecto de adaptación de impedancia. Utilizamos también puentes reflectométricos, el cual uno de sus usos es la observación a través del analizador de espectro, y mediante él se puede ver cómo se comporta una antena o un filtro RF. Las líneas bifilares son aquellas que constan de dos conductores paralelos colocados uno cerca del otro y se utilizan para enviar radiaciones e inducciones. Los conductores se mantienen separados mediante un material aislante. Para la actividad número 2 se realizó el siguiente montaje. Una vez ejecutado el montaje, se procedió a realizar las siguientes mediciones del patrón de radiación de voltaje a ciertas distancias de la antena con un detector de campo desde 0 grados, 30 grados, 90 grados, 30 grados, menos 60 grados y menos 90 grados. Para las mediciones realizadas, los voltajes fueron los siguientes. En 0 centímetros a 0 grados teníamos 360 voltios. En 0 grados a 60 centímetros teníamos 0.029 voltios. En 0 grados a 2 metros teníamos 0.029 voltios. Y así sucesivamente se realizaron las mediciones obteniendo la tabla. La tabla de valores con respecto a la frecuencia y distancia fue la siguiente. Para frecuencias en Hz, el multímetro de voltaje nos daba los siguientes valores. Para 469.5 Hz teníamos 7.01 voltios.
Para 489.5 Hz teníamos 6.9 voltios. Para 509.9 Hz teníamos 7.08 voltios. Y así sucesivamente se realizaron las medidas de frecuencias y de voltaje, obteniendo la tabla. Y llegamos a la conclusión de que la frecuencia central de operación era la de 509.9, ya que se obtuvo en él el mayor voltaje. Las distancias y voltaje eran las siguientes. Para 0 centímetros teníamos un voltaje de 7.60 voltios. Para 1 metro teníamos un voltaje de 6.94 voltios. Para 1,5 metros teníamos 6.93 voltios. Para 2 metros teníamos 6.92 voltios. Y para 3 metros teníamos 6.98 voltios. Llegando a la conclusión que a mayor distancia, menor señal, y más cerca teníamos más potencia. Ahora vamos a visualizar algunos de los videos que fueron grabados en el laboratorio, donde pudimos ver las diferencias entre las antenas y cómo funcionaba cada una de ellas. Ahí tenemos la antena espiral. Esa es la antena de murciélago. Y esas son las otras antenas que visualizamos para ver la diferencia entre cada una de ellas y cómo trabajaban. Esos son los implementos que se utilizan para hacer los montajes de las antenas Yagi, la cual tiene una ventaja de que se pueden diseñar dependiendo la necesidad o lo que queramos tener para el trabajo de la antena. Y aquí tenemos el video de las mediciones realizadas con el generador de RF y el multímetro. Y a partir de este construimos lo que fue la tabla de valores. Gracias.